¿Qué tal? Somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre la naturaleza de las disoluciones. Mis compañeros Jocelyn Medina Barraza, Juan Manuel Sánchez Báez y un servidor, Carlos Daniel Brambila Mendí. Primero que nada, ¿qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico en la que se involucran dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí y cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Los componentes de una disolución, pues es el disolvente, que así se le llama a la sustancia receptora del soluto y generalmente es más predominante. Y el soluto o solutos, que se le conoce así a la o las sustancias que son recibidas por el disolvente. Clasificación de las disoluciones. Las disoluciones se clasifican dependiendo de la naturaleza de la fase, ya sea sólida, líquida o gaseosa, y dependiendo del número de componentes, binarias, terciarias, cuaternarias, entre otras. Clasificación de las disoluciones líquidas. Dependiendo del disolvente, acuosas que involucre el agua o no acuosas que no involucre agua. Dependiendo del estado del soluto, soluto sólido, soluto líquido o soluto gaseoso. Y dependiendo de la naturaleza del soluto. Electrolíticas. En estas el soluto se disocia en iones y conducen electricidad, y no electrolíticas, en las que el soluto no se disocia en iones y no conducen electricidad. Existen tres tipos de disolución. Las disoluciones gaseosas, en el que el soluto es gas y el disolvente también. Un ejemplo sería el aire de la atmósfera. Cuando el soluto es líquido y el disolvente es gas, un ejemplo sería el vapor de un perfume, aire húmedo, etc. Cuando el soluto es sólido y el disolvente gas, un ejemplo sería humos generados por industrias. En las disoluciones líquidas, cuando el soluto es gas y el disolvente es líquido, un ejemplo serían los refrescos. Cuando el soluto es líquido y el disolvente también, un ejemplo es el vinagre. Cuando el soluto es sólido y el disolvente líquido, un ejemplo sería el agua con azúcar. Y en las disoluciones sólidas, cuando el soluto es gas y el disolvente es sólido, un ejemplo es el hidrógeno que se disuelve en metales. Cuando el soluto es líquido y el disolvente es sólido, un ejemplo son las amálgamas formadas en mercurio, en oro o plata. Y cuando el soluto y el disolvente son sólidos, un ejemplo son las aleaciones metálicas. ¿Cómo es el proceso de disolución? El soluto y el disolvente se alejan hasta la distancia media que tendrán en la disolución. Para ello deben vencer las interacciones soluto y disolvente. El soluto y disolvente se mezclan con los que se establecen interacciones soluto-disolvente que estabilizan la disolución. En la pequeña tabla se muestra un poco del proceso. Por ello es necesario considerar las variaciones de entalpía y de entropía asociadas al mismo. Solubilidad. La solubilidad máxima es una cantidad de una materia que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura dada para producir una disolución estable. Una disolución está saturada cuando se ha disuelto de forma estable la máxima cantidad de soluto en el disolvente. La concentración del soluto en este momento es igual a la solubilidad del soluto. Una disolución
no es saturada cuando la cantidad del soluto es menor que la máxima. Una disolución es sobresaturada cuando la cantidad del soluto es mayor que la máxima. Propiedades de una disolución. Los componentes de una disolución no pueden ser reconocidos a simple vista, solo pueden separarse por métodos como la evaporización, la destilación o la cristalización. Tipos de disoluciones a través de la concentración final del soluto en el que el solvente, tratando de hablar de distribuciones diluidas, disoluciones concentradas, distribuciones saturadas, disoluciones sobresaturadas. A continuación, las disoluciones diluidas son aquellas donde hay un poco soluto, pero es la misma cantidad de disolvente. Disoluciones concentradas son aquellas donde abunda absoluto, pero sigue siendo la misma cantidad de disolvente. Distribuciones saturadas son aquellas que logran el equilibrio entre el soluto y disolvente, sin que se pueda añadir más, al menos que haya condiciones de temperaturas y presión. Las disoluciones sobresaturadas son aquellas que van más allá del borde de la saturación manipulando la presión de temperatura. Gracias por tu atención.